Antes que en el Corán podemos encontrar un tiempo que transcurre de manera distinta en la mente del protagonista y en el mundo exterior, en la filosofía de Heráclito, como recuerda Plutarco, citado por Edison y traducido por Borges. Lo que deseo destacar, dice Edison, es lo divino del poder del alma, capaz de producir su propia compañía. Conversa con innumerables seres de su propia creación y se traslada a 10.000 escenas de su propia imaginación. Ella es su propio teatro, su actor y su espectador. Lo que me hace acordar de aquello que Plutarco asigna a Heráclito. Todo hombre despierto habita un mundo común, pero cada uno piensa que habita su propio mundo cuando duerme. Sueña, aclara. No tengo presente ahora si la traducción de Borges o el original de Edison. Cuando duerme, sueña, despierto. Cuando sueña. Despierto, conversa con el mundo de la naturaleza. Dormido, con su mundo particular. Y también en el Liu Zi, editado en su forma definitiva por Chang Chong, muerto en 420. Allí está la historia del rey Mu de Zhou, que tanto recuerda la del deán de Santiago y Don Illán, el mago de Toledo, del conde Lucanor de Don Juan Manuel, de 1335. También es un libro fechado con el día y creo que lo terminó en lunes, además. También anterior al Corán es la aventura soñada en la almohada de ciprés, compilada en el You Ming Lu de Liu Yuqing, muerto en 444, según la monografía de Chen Tsung Chang, Buddhism and Tales of the Supernatural in Early Medieval China, Budismo y cuentos de lo sobrenatural en la China medieval temprana, publicada por la Universidad de Leiden o Leida en 2014. La moraleja de este cuento viene a ser la misma desde el budismo que la del pasaje del Tésalo Cineas en la vida de Pirro de Plutarco. Volvemos a Plutarco, que Juan Valera resume así en Las ilusiones del doctor Faustino. Entonces se hacía un argumento o discurso parecido al que hizo, no recordaba bien qué sabio, a Pirro, rey de Epiro, que se desvelaba e inquietaba, ansioso de conquistar el mundo. «Conquistaré primero toda la Grecia», decía Pirro, «y después el Asia Menor y la Persia y la Bactriana y la India, y por último toda la tierra». Y después volvía a preguntar el sabio, «Después me reposaré triunfante y seré dichoso». Pues haz cuenta que ya lo conquistaste todo, sé dichoso y repósate. El cuento recogido por Liu Yuqing es el modelo de las memorias de la almohada, Chen Chung Chi o Qi, de Shen Qi, sí, pronunciémoslo al estilo de Nankio, o Chi, muerto en 800, de el gobernador de la Comandancia Sur, Nan Ke Tai Shou Chen, de 794, de Liu Kongzhou, obra que se transformó en Japón en el cuento Akinosuke no Yume, recogido en Kwaidan, Stories and Studies of Strange Things, de 1904. Kwaidan, estudios e historias de cosas extrañas de Lafcadio Hearn, como The Dream of Akinosuke. En La doncella de las cerezas, Yin Tao Qing Yi, de Yin Tao Qing Yi, de Ren Fan, de 846. De las memorias de Han Tang Qi, de 1601, de Tang Xiang Zhu, pero ya hemos dicho que dos acentos descendente y ascendente juntos son ascendente y ascendente, entonces Tang Xiang Zhu, de la historia del mercader enamorado en sueños de una diosa, en la segunda colección de puñetazos de asombro en la mesa, que Pai que
pai, a, chin, chi o king, chi, de 1633 de Lin Man Chu, del nuevo cuento del mijo amarillo en el Liao Chai Chi Yi de Po Song Lin, muerto en 1715, y claramente del 16º capítulo de la 5ª temporada de Adventure Time, Hora de Aventuras, Fuhoi, de 2013, con guión del creador de la serie, Pendleton Ward, de Patrick McHale y de Kent Osborne, quien explicó que lo habían escrito siguiendo el juego tan caro a los surrealistas del cadáver exquisito. Y hemos prestado mucha atención, por supuesto que merecida, al sueño en el pabellón rojo. Por supuesto merecida, pero es igualmente relevante para entender la trama e hilaza de Twin Peaks, el suplemento al viaje a Occidente. Shi Rou Pu, que Zhong Yue, sí, eso es, que Zhong Yue debió de componer en torno al traspaso de la dinastía Ming a la Qing, es decir, en torno a 1644. Además del despertar desencantado de las ambiciones, hay allí espejos, viajes interdimensionales y muchas preguntas al final que el autor responde a su manera. A Borges no solo le parece coherente que no se pueda cambiar el pasado, sino que no se pueda cambiar el futuro, como se ve en el informe de Brody de 1970, que recoge, como explica Nagin, la concepción del universo monolítico o congelado de Minkowski. Nagin quiere ver la primera manifestación literaria de esta imagen en la obra de teatro de 1926, Berkeley Square, de John L. Barderson y John Collins Square, sobre... No, un segundo, como que John Collins... muchas plazas son estas. Seguramente se me ha montado una... esto es un lapsus, tiene que ser un terrible lapsus, claro. John... No, sí, es como... Yo recuerdo que una de las observaciones que me hicieron, no en la tesis doctoral, sino en estas tesinas que se hacen para el programa de doctorado, era que había tenido una iteración, una repetición, una errata con Sermonier, Monier, Williams, pero es que Sermonier, Monier, Williams se llamaba así, Sermonier, Monier. No, sí, es John Collins Square, es un lapsus, por si acaso... No, ya decía yo. Ya decía yo, es una errata que aparece... No creo que en Nagin, es una errata notable, porque es Sir John Collins Squire. No sé si es exactamente la pronunciación, pero vamos, es como caballero, pero no sé si esa es parte de su nombre o es su título, ¿verdad? John Collins, además Collins con GS, Squire. No sé si es parte de su apellido. No sé dónde encontrar una biografía contemporánea. Vamos a ver si hay algún diccionario de la biografía. Tiene que existir. Vamos a ver. No, es que el apellido es Squire, precisamente, que ahora mismo no sé si... Vamos a ver. Y esto me sirve para hablar de... Bueno, no propiamente de una errata, sí, de erratas, pero... Bueno, vayamos por partes. De entrada, la palabra caballero se pronuncia, estoy usando el diccionario Cambridge, se pronuncia squire en Inglaterra, y en Estados Unidos parece que no se usa, no hay pronunciación distinta para Estados Unidos de squire. Bueno, pues eso, squire. Bien, entonces, es una errata que no sé de dónde habré tomado, espero que no de Nagin,
ya lo veremos, aunque ya hemos visto que asigna Regreso al Futuro a Spielberg, cuando Spielberg es el productor, pero no es ni el guionista ni el director. De ambas cosas, para ambas cosas es Zemeckis. Spielberg tiene más que ver y más responsabilidad, muchísima más responsabilidad en Poltergeist que en Back to the Future. Entonces, decía, y además es una obra relevante para entender Twin Peaks, Berkeley Square. Es de John Balderston y John Collins Squire. No Square, plaza, sino Square, caballero. Y esto, concluyo sobre esta obra, Berkeley Square. Está inspirada en la novela póstuma e inacabada, ilegible según Nagin, de Henry James, The Sense of the Past, el sentido del pasado. En la obra se incluye que el tiempo real no es más que una idea en la mente de Dios. Bien, bueno, esto me sirve para hacer una pequeña nota sobre una cita de Yeats que hice antes, y algo que acabo de ver porque mientras me sentaba, he puesto la televisión y estaban dando una película que yo siempre he rehuido. Siempre me he escapado de esta película, siempre me ha parecido detestable porque expone la clásica idea de los antiguos alienígenas, porque los egipcios eran subnormales y no pudieron hacer las pirámides. Esa idea tan racista, tan antigua, además, tan antigua, del siglo pasado, claro. Esa idea de que ni los mayas, ni los aztecas, ni los egipcios, ni los chinos, nadie sabía hacer nada, nadie sabía hacer la O con un canuto, nadie sabía dónde tenía su propio ano, y siempre tenían que llegar los extraterrestres para sacarles las castañas del fuego. Esa idea detestable. Bueno, pues he puesto un poco Stargate, la puerta astral, la puerta de las estrellas. Y el típico pseudocientífico que sostiene que las pirámides no las hicieron los egipcios hace una traducción, corrige la traducción de otro egiptólogo que ha estado antes que él, y dice: esta traducción está mal, seguramente la han hecho así por seguir a Butch. Yo no entiendo cómo se siguen reeditando sus libros. Claro, eso me ha recordado a Austin Powers, que por cierto también se cita en el libro de Nagin, cuando hay una muestra de heces que el protagonista toma por un café y alguien advierte al protagonista: ese café es mierda. Y dice él: habló Juan Valdés. Bueno, pues con esto de yo no entiendo por qué siguen editando los libros de Butch, pues me he acordado de esto de habló Juan Valdés. Habló Juan Valdés. Vaya, resulta que ahora los proponentes de teorías pseudocientíficas tienen el valor, tienen los santos redaños, los arrestos de decir: yo no sé cómo siguen reeditando los libros de Butch. Y ciertamente resulta que, por supuesto, he hecho una breve búsqueda, Stargate y Butch, a ver qué tienen contra él. Y he visto un libro que espero no haber cerrado, un libro interesante, aquí está, de Lynn Picknett, publicado en Penguin, The Stargate Conspiracy, la conspiración de Stargate. La verdad sobre... A ver, voy a ver el título entero. La verdad sobre la vida extraterrestre y los misterios del Antiguo Egipto. Y resulta que un autor de estos de egiptología fantástica, de los extraterrestres hicieron las pirámides, cogió el diccionario de egipcio de Butch, así como un mono puede coger el diccionario de Butch, y hizo una chapuza terrible porque cogió una palabra que ni siquiera era una palabra egipcia, sino una transliteración egipcia del griego, de la palabra griego para plata, y como citaba Butch como autoridades, como citaba entre las autoridades un artículo publicado en una revista llamada Sphinx, confundió la acepción, la descripción de la palabra, confundió el significado con las autoridades que sostenían el significado. Por lo tanto, entendió que esa transliteración egipcia significaba Sphinx, que era el título de la revista. O sea, una chapuza tremenda.
Por lo demás, todo se puede enlazar, todo encaja, porque resulta que cuando Yeats publicó ese poema en el que esperaba grandes cosechas, un gran crecimiento, que no dice crop, sino cop, de trigo momio, de trigo conservado en las tumbas, de ese trigo egipcio pagano conservado en las tumbas, pues resulta que Wallis Budge, precisamente no ese año, sino peor todavía, el año anterior, lo tengo por aquí, pues el año anterior había publicado el enésimo artículo intentando refutar, intentando negar esa leyenda de que el trigo egipcio de las tumbas pudiera crecer y mucho menos. Hay cosas que se venden como trigo egipcio, pero son especies mediterráneas que bueno, se supone. Bueno, sí, lo tengo aquí. Es un artículo de... Todo esto es una nota a pie de página, desde luego. Es un artículo... la firma tiene que estar al final o en algún lado. Que es un artículo anónimo. O tiene que... Aquí está. Gabriel Moshenska. O Gabriel Moshenska. Gabriel Moshenska, del Instituto de Arqueología de Londres, Es un artículo de 2017 publicado en... Estoy buscando el nombre de la revista, pero... bueno, puede ser que iba a decir, puede ser que sea el boletín de la... no sé, aquí está, perdón. Bueno, lo estoy viendo en Open Library of Humanities, pero no veo en qué revista se ha publicado esto. Viene el famoso DOI. Vamos a ver. No, pues no tiene revista, o la revista es Open Library of Humanities, parece ser que es el nombre de la revista, digamos. El título es Egiptología esotérica, la ciencia de las semillas y el mito del trigo momio, el trigo de las momias, precisamente de lo que habla Yeats en ese poema citado en Twin Peaks. Bueno, pues en este artículo de Budge se dice que publicó precisamente en 1934, o sea, si no me acuerdo mal, un año antes de la versión definitiva de las canciones sobrenaturales. Un año antes estaba ahí Budge insistiendo en que no, el trigo momio es un mito, eso no crece, y luego va Yeats y dice, venga, que crezca él. Aunque bueno, puede que supiera perfectamente que era algo mitológico, sobrenatural, inexistente. Lo que me llama la atención, ya que quería hacer la defensa de Budge, ¿qué es eso de que en Stargate digan que Budge no es científicamente fiable? Porque qué tonterías estamos diciendo. Lo que sí que es cierto es que en este artículo he encontrado algo que me ha llamado la atención y que me guardo para investigar más tarde. Y es, vamos a ver, no sé a qué altura estaba, quizá en la primera aparición. Bueno, Wallis Budge llamaba esto del trigo momio un sinsentido de 100 años, todo esto es bibliografía. No, esto no es. Esto tampoco, esto es bibliografía. Bueno, el caso es que... ya sé qué palabra buscar. Ética, eso es. Pues dice este artículo: durante este periodo el egiptólogo Wallis Budge hizo un número de viajes a Egipto para adquirir materiales para el Museo Británico, incluyendo algunos objetos que contenían el supuestamente el supuesto trigo momio. Los medios y métodos de Budge para coleccionar eran éticamente cuestionables, incluso para los criterios de
de aquel tiempo. Bueno, no sé a qué se refiere. En todo caso, la dignidad académica de Butch creo que queda incontrastada. Ahora, la ética, pues no lo sé, tendré que mirarlo. Pero bueno, sirva esto como nota a ese, diría yo, bueno, no sé, desliz de Yeats, porque en realidad no sé si sabía que eso era un mito y por eso precisamente lo usa en canciones sobrenaturales, o realmente creía que eso era una... Bueno, probablemente siendo este artículo en contra de Butch de 1934, pues seguramente lo hizo a sabiendas de que era una especie de objeto mágico, de imposible, místico, eso del trigo momio. Bien, pues deshecha esta errata, es que me parece incluso que Nagin atribuye Berkeley Square solo a Balderston y olvida a Collins Squire, no Square, sino Squire. En el informe Brodie, que desde luego tiene que ver con esta concepción del tiempo en Berkeley Square, leemos: la memoria les falta a los yahoos, claro, evidentemente lo está tomando de Swift, lo está tomando de los viajes de Gulliver. La memoria les falta a los yahoos o casi no la tienen. Hablan de los estragos causados por una invasión de los leopardos, pero no saben si ellos la vieron o sus padres, o si cuentan un sueño. Los hechiceros la poseen, aunque en grado mínimo. Pueden recordar a la tarde hechos que ocurrieron en la mañana o aún la tarde anterior. Gozan también de la facultad de la previsión. Declaran con tranquila certidumbre lo que sucederá dentro de 10 o 15 minutos. Indican, por ejemplo, una mosca me rozará la nuca, o no tardaremos en oír el grito de un pájaro. Centenares de veces he atestiguado este curioso don. Mucho he vacilado sobre él. Sabemos que el pasado, el presente y el porvenir ya están, minucia por minucia, en la profética memoria de Dios, en su eternidad. Lo extraño es que los hombres puedan mirar indefinidamente hacia atrás, pero no hacia adelante. De acuerdo con esta concepción fatalista más o menos mahometana, entendemos la elección de Alfred Bester, del universo de Minkowski, es perfectamente consecuente que no solo Dale Cooper fracase en su intento de cambiar lo que él cree que es el pasado, sino que la soñadora Laura Palmer fracase al intentar cambiar el futuro. Para Antonio Gramsci, que reflexiona sobre el canto 10º de la Divina Comedia, es normal que los profetas, como Tiresias, Laocoonte o Casandra, sean castigados o mueran, o como poco no logren hacerse escuchar. Así dice en sus Cuadernos de la cárcel, en edición de Valentino Gerratana y traducción de Ana María Palos, revisada por Jesús González. Los videntes no son creídos, como Casandra. Si fuesen creídos, sus predicciones no se verificarían, por cuanto que los hombres, puestos sobre aviso, actuarían en forma diferente y entonces los sucesos se desarrollarían en forma distinta a la prevista. Habiendo dejado más que claro el esfuerzo inútil y por tanto trágico de Laura Palmer y de personajes como Dale Cooper o la señora del tronco, el doblaje español con magníficos e inolvidables actores, ya hemos visto los mismos que tenía Seinfeld o Fraggle Rock, la llama Lady Leño. Quizá una de las pocas cosas que no resultan convincentes, porque parece más una broma interna que algo que se pueda sostener en una traducción seria de una ficción. En realidad es una broma interna entre los personajes. Bueno, en principio no parece muy convincente. Si es por sílabas, podría ser la dama del tronco, como si fuera la dama del lago. Bien, volvamos al comentario de Gramsci sobre el canto 10º de la Divina Comedia y los repentinos cambios de actitud de Farinata, de lo emocional a lo didascálico, según la palabra de Gramsci, y Cavalcante, de lo didascálico a lo emocional, para entender lo que ocurre en la habitación roja cuando Laura Palmer habla con Dale Cooper. Dice Gramsci: ¿cuál es la posición de Cavalcante? ¿Cuál es su tormento?
Cavalcante ve en el pasado y ve en el futuro, pero no ve en el presente, en una zona determinada del pasado y del futuro en la que está comprendido el presente. En el pasado Guido está vivo, en el futuro Guido está muerto, pero ¿en el presente está muerto o está vivo? Este es el tormento de Cavalcante, su único pensamiento dominante. Cuando habla, pregunta por el hijo. Cuando escucha tuvo, el verbo en pasado, insiste y tardando la respuesta ya no duda más. Su hijo está muerto. Él desaparece en el pozo de fuego. ¿Cómo representa Dante este drama? Lo sugiere al lector, no lo representa. Le da al lector los elementos para que el drama sea reconstruido y estos elementos son dados por la estructura. Estas consideraciones de Gramsci sobre el arte de Dante nos permiten ver que lo lynchiano es otra forma de lo dantesco. No nos extraña que suscite tantos comentarios y comentarios de comentarios. Frente a las alegorías de Marciano Mineo Félix Capella en las bodas de Mercurio y Filología, de Anicio Manlio Torquato Severino Boecio en La Consolación de Filosofía e incluso de Guillaume de Loris y Jean de Meun en Le Roman de la Rose, donde más o menos todo tiene su etiqueta, la alegoría dantesca, que retoma el nervio y estilo del profetismo bíblico, es, desde el principio, una selva oscura en la que nadie puede dar una explicación unívoca sin ser consciente de estar mintiendo, al igual que ocurre con la pintura del Bosco, y en la que lo único que puede intuirse como cierto es el valor estético. Las tres fieras serán lo que sean, pero ante todo son tres fieras magníficamente descritas. Twin Peaks ha producido toda una oleada de estudiosos entusiastas parecidos a los homeristas, los dantistas o los rojólogos, los estudiosos del sueño en el pabellón rojo de Zhao Xue-Qin. Pero estos estudiosos no deben olvidar que Twin Peaks es una serie de televisión hecha más o menos de manera improvisada, no un código o revelación en torno al cual incardinar la vida y en el que apoyarse para tomar decisiones como si se tratara de un oráculo. Además, la mejor manera de saber una cosa es saber más cosas, y quien solo sabe una cosa, esa cosa tampoco la sabe. No hay que incurrir en la pretenciosidad de las sentencias de quienes saludaron la serie como la primera cosa decente que ponían en televisión, como la primera serie de autor. Así más o menos vino a hacerlo José Luis García. Venían a tratar la televisión estos críticos profesionales o aficionados como Garcilaso de la Vega trató a la lengua castellana cuando escribió. Y también tengo por muy principal el beneficio que se hace a la lengua castellana en poner en ella cosas que merezcan ser leídas, porque yo no sé qué desventura ha sido siempre la nuestra, que apenas ha nadie escrito en nuestra lengua sino lo que se pudiera muy bien excusar. Con la notable diferencia, claro, de que estos críticos no eran precisamente Garcilaso. Twin Peaks tuvo muchos imitadores en el género de lo extraño, empezando poco tiempo después de la película por The X-Files de 1993 a 2002, al igual que Seinfeld de Larry David y Jerry Seinfeld de 1989 a 1998 fue torpemente imitada por Friends de Martha Kaufman y David Crane de 1994 a 2004. Desde luego, ayuda mucho a ser visto como un clásico que las imitaciones sean infinitamente peores. Aunque también influyó en Frasier, de David Angel, Peter Casey y David Lee, de 1993 a 2004. Y esta serie procedía de un género de comedia costumbrista diferente. Desde luego, se notó en esta serie la influencia de Seinfeld. Pero a diferencia de Seinfeld, no puede considerarse a Twin Peaks pionera, revolucionaria, ni creadora de un género en el que antes habían destacado series como Alfred Hitchcock Presents de Alfred Hitchcock de 1955 a 1961, que se convirtió en The Alfred Hitchcock Hour de 1962 a 1965 y de la que se hicieron nuevas versiones de las historias conservando las presentaciones de Hitchcock coloreadas de 1985 a 1989. The Twilight Zone
de Rod Serling, de 1959 a 1964, que fue resucitada de 1985 a 1989, de 2002